Era solo un chico recolector, con un bebé en brazos, hasta que un millonario se detuvo y tomó una decisión que lo cambió todo. La calle temblaba bajo el sol ardiente de la mañana. Polvo y basura volaban con cada brisa, mientras él avanzaba lento, casi invisible entre la marea de gente. Un chico, nada más, con las manos ásperas y un bebé flaco apretado contra el pecho. Sus ojos estaban cansados, hundidos, y aún así brillaban con una fuerza extraña, algo que nadie se atrevía a mirar mucho tiempo. El llanto débil del bebé se mezclaba con el ruido seco del mercado. Gritos, carritos oxidándose, susurros que parecían secretos guardados. De repente, todo cambió. Un auto negro y brillante frenó en seco a un par de pasos. El vidrio bajó lentamente y allí estaba, un hombre con traje impecable y mirada afilada, como si supiera de historias que otros no veían. Miró al chico porque ese extraño había parado, justo con el bebé en brazos. El chico ni parpadeó, pero un temblor sutil recorrió sus manos. Un nudo se le hizo en la garganta, y el bebé pareció entender también, apretando su manito contra la camiseta sucia. Nadie entendía cómo ni por qué, pero algo en ese encuentro prometía una tormenta o una salvación, ambas a la vez. El millonario habló, la voz firme como un golpe. Tomó una decisión, un acto fuerte que cambió el peso del mundo para ese niño y su bebé. Los ojos de la gente no se apartaban. Algunos mostraban sorpresa, otros incredulidad y miedo. ¿Qué le vendrá ahora?, murmuraban. Nadie sabía que había mucho más por descubrir. Esa era solo la primera escena de una historia que algunos llamarían milagro, otros destino, y algunos pura locura. Pero todos estaban pendientes, con el corazón apretado, sabiendo que en ese instante la vida de aquel chico y su bebé ya no sería igual. Algo enorme estaba por venir, y nadie estaba preparado. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacer una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Da solo una comprobación rápida en el botón rojo ahí abajo para asegurarse de que usted todavía está suscrito al canal. No quiero que se pierda ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que ayuda mucho al canal. Me cuenta también en los comentarios de qué ciudad estás viendo y qué piensas de la historia. Me encanta interactuar con cada uno de ustedes. Ah, y si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La multitud era un eco de murmullos y susurros. Todos estaban atrapados en el instante, las miradas fijas en el chico y el mille. ¿Quién era realmente? ¿Lo llevarás contigo?, preguntó el hombre, rompiendo el silencio. La voz resonó en el espacio, un golpe que hizo vibrar a los presentes. El chico sintió que el mundo se detenía. ¿Llevarlo? ¿A dónde?, balbuceó, el miedo apretándole el pecho como un torniquete. Las manos del bebé se aferraban aún más a su camiseta desgastada, como si intuyera que algo grande estaba por suceder. «Escucha»,
Quiero ayudarte, dijo el millonario. Su tono era suave, melodioso, pero bajo esa suavidad había una firmeza que no se podía ignorar. Este niño tiene un futuro. Y tú también. La multitud se removió. Había incredulidad, murmullos bajos y miradas furtivas. El chico sintió que estaba en el centro de una tormenta, pero no entendía por qué. ¿Qué quería de él? Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador rompió el aire. Una mujer, delgada como una sombra, emergió entre la gente. «¡No te lo lleves!». Su voz era un rayo en la calma, su rostro demacrado, pero inflamado de rabia. «Ese niño no es tuyo, es mío». El chico se quedó paralizado. Su corazón latía al ritmo frenético de la confusión. «¿Qué dices?», murmuró, incapaz de procesar lo que ocurría. La mujer se acercó, su expresión desgarrada, los ojos llenos de lágrimas y de una desesperación palpable. «No dejes que te lo quiten», suplicó ella, extendiendo las manos hacia él, temblorosa. «Te lo imploro. No sabes quién es ese hombre, lo que puede hacer». El millonario se giró hacia la mujer. Su sonrisa había desaparecido. «No es lo que piensas», respondió con firmeza. «Solo quiero ayudar. No hay necesidad de esto». Pero ya era demasiado tarde. La multitud había absorbido la tensión, respirando profunda y colectivamente. Los murmullos se convirtieron en gritos. «¡Lárgate de aquí!», alguien aulló. Y pronto muchos se unieron a esa voz. Todos se volvían hacia el chico, buscando en su rostro la resolución, la respuesta. «¿Quién es realmente ella?», preguntó una voz entre la multitud, y el chico, aún atrapado en sus pensamientos, no supo qué decir. El llanto del bebé aumentó, y por un momento el chico sintió que el mundo se desdibujaba. La mujer lo miraba fijamente, con un dolor tan inmenso que parecía traspasar la distancia. «Tú eres mi hijo, y él es tu verdadero padre», gritó, sus palabras disparadas como balas. El aire se heló. Todo el mundo contuvo la respiración. La verdad pegaba como una cachetada. El chico tropezó con sus propios pensamientos, tratando de entender esas palabras que provocaban un caos de emociones en su interior. La mirada del millonario se tornó dura. «Eso no es cierto», replicó él, pero su voz sonó vacía y temblorosa. El chico sintió que ya no podía sostener la incertidumbre. Había una conexión que no podía ignorar, una verdad oculta que lo llamaba, que prometía respuestas que nunca buscó. ¿Quién era realmente? ¿Qué papel jugaba en esa historia? Y aunque todo giraba alrededor de él, sintió que la vida, en ese momento preciso, ya no volvía a ser la misma. La tormenta había llegado y no había refugio. Lo único que quedaba era enfrentarse a esa nueva realidad. Un camino lleno de preguntas, secretos y las sombras de un pasado que, tal vez, nunca conoció. El aire se heló y el silencio se hizo pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración. El chico sintió que el suelo se movía bajo sus pies, un mareo que lo obligó a cerrar los ojos un segundo. «¿Qué quieres decir con eso?», apenas pudo articular. Su voz era un susurro tembloroso, mientras el llanto del bebé se intensificaba, como si presintiera la tormenta que se avecinaba. La mujer, con ojos llenos de tormento, volvió a gritar: «Tu padre está aquí, no puedes dejar que te lo lleve».
Las palabras eran cuchillos en el viento. La multitud se agitó. Murmullos de sorpresa y miedo se elevaron. La tensión era palpable. La mirada del millonario, fría y calculadora, se centró en la mujer. «Tu verdad no es la única», dijo, su voz casi un rugido suave, y de repente un rayo de risa oscura se dibujó en su rostro. El chico sintió un temblor en su interior. «¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes tú de mí?», preguntó, sus manos apretando al bebé, buscando consuelo en la pequeña vida. «Tú no eres quien crees que eres», continuó el millonario, su tono ahora más amenazador. «Algunos secretos son más oscuros de lo que imaginas». Un golpe sordo resonó en la distancia, como un trueno. La mujer dio un paso adelante, su cara llena de angustia. «Detente, no te lo llevas», gritó mientras su voz se fragmentaba. Pero en lugar de debilidad, había un destello de determinación en su mirada. «Solo quiero protegerlo. No sabes lo que estás haciendo». De repente, un hombre surgió del borde de la multitud, con una chaqueta desgastada y cara marcada por el tiempo. «Espera, la verdad no es lo que parece», gritó, burlándose de la escena. Todos los ojos se volvieron hacia él. «No puedes llevarlo, no te pertenece». Su voz resonó como un eco lejano. «¿Y tú quién eres?», desafió el millonario, su semblante ahora en llamas, el aire entre ellos, electrizado. «¿Qué sabes de mí?». El hombre de la chaqueta se acercó un paso. «Sé más de lo que crees. Todo lo que ha sido ocultado está a punto de revelarse». El chico sintió que la realidad se desmoronaba. «¿Qué están diciendo? Díganme», gritó, su corazón martillando en su pecho. Esa palabra, ocultado, lo atravesó como un dardo. Un instinto oscuro le decía que ahí había respuestas a las preguntas que nunca se atrevió a formular. Entonces el hombre de la chaqueta sacó algo de su bolsillo, un pequeño dispositivo brillante. «Esto puede cambiarlo todo. ¿Quieres saber la verdad?». «No, no quiero saber nada», respondió el chico, horrorizado, pero su voz sonó hueca, llena de dudas. La mujer lo miró fijamente, el dolor en su rostro transformándose en resolución. «Por favor, escúchame. Te han manipulado. Todos hemos sido utilizados», dijo, su voz suave pero firme. La multitud era una tormenta de murmullos y miedo. Algunos retrocedieron, otros avanzaron, como si cada uno estuviera tomando una decisión. Pero el chico, en ese instante, solo sentía un vacío espeso, un pozo de confusión y emociones. ¿Qué era verdad y qué era mentira? «Es tu decisión», dijo el hombre de la chaqueta, alzando el dispositivo en el aire. Una luz parpadeó, como si despertara un eco del pasado. Y en ese instante, un grito desgarrador rompió el aire. El bebé dejó de llorar, mirando a su alrededor con ojos grandes de sorpresa. «Mamá, papá», balbuceó el niño en una mezcla de palabras confusas. El tiempo pareció detenerse. Un giro inesperado. El chico retrocedió, sintiendo la realidad desvanecerse. Esa palabra, «papá», resonó como una bomba en sus oídos. La mirada del millonario se endureció, y la expresión de la mujer se transformó en algo que el chico no podía comprender. Desesperanza, y también algo más. Un secreto que jamás había imaginado. La multitud estaba en un frenesí. El caos ahora, palpable. ¿Qué estaba ocurriendo? La verdad estaba tan cerca, pero el precio de conocerla podría romperlo. El chico se dio cuenta de que todo lo que conocía,
Todo lo que había vivido podía cambiar en un instante. Nadie sabía lo que iba a surgir de ese pequeño dispositivo, pero la vida de todos ahí se colapsaría o resurgiría en una marea de revelaciones. Estaban al borde de algo monumental, algo que podría destruir o reconstruir. En ese momento, con el mundo girando a su alrededor, el chico sabía que enfrentar la verdad era su única opción. Pero, ¿estaba preparado para lo que estaba por venir? El aire se heló, y el silencio se hizo pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración. El chico sintió que el suelo se movía bajo sus pies, un mareo que lo obligó a cerrar los ojos un segundo. ¿Qué quieres decir con eso? Apenas pudo articular. Su voz era un susurro tembloroso, mientras el llanto del bebé se intensificaba, como si presintiera la tormenta que se avecinaba. La mujer, sé, no puedes dejar que te lo lleve. Las palabras eran cuchillos en el viento. La multitud se agitó, murmullos de sorpresa y miedo se elevaron. La tensión era palpable. La mirada del millonario, fría y calculadora, se centró en la mujer. Tu verdad no es la única, dijo, su voz casi un rugido suave, y de repente un rayo de risa oscura se dibujó en su rostro. El chico sintió un temblor en su interior. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes tú de mí?, preguntó, sus manos apretando al bebé, buscando consuelo en la pequeña vida. Tú no eres quien crees que eres, continuó el millonario, su tono ahora más amenazador. Algunos secretos son más oscuros de lo que imaginas. Un golpe sordo resonó en la distancia, como un trueno. La mujer dio un paso adelante, su cara llena de angustia. «¡Detente! ¡No te lo llevas!», gritó mientras su voz se fragmentaba, pero en lugar de debilidad, había un destello de determinación en su mirada. «Solo quiero protegerlo. No sabes lo que estás haciendo». De repente, un hombre surgió del borde de la multitud, con una chaqueta desgastada y cara marcada por el tiempo. «Espera, la verdad no es lo que parece», gritó, burlándose de la escena. Todos los ojos se volvieron hacia él. «No puedes llevarlo. No te pertenece». Su voz resonó como un eco lejano. «¿Y tú quién eres?», desafió el millonario, su semblante ahora en llamas, el aire entre ellos electrizado. «¿Qué sabes de mí?». El hombre de la chaqueta se acercó un paso. «Sé más de lo que crees. Todo lo que ha sido ocultado está a punto de revelarse». El chico sintió que la realidad se desmoronaba. «¿Qué están diciendo? Díganme», gritó, su corazón martillando en su pecho. Esa palabra, ocultado, lo atravesó como un dardo. Un instinto oscuro le decía que ahí había respuestas a las preguntas que nunca se atrevió a formular. Entonces el hombre de la chaqueta sacó algo de su bolsillo, un pequeño dispositivo brillante. «Esto puede cambiarlo todo. ¿Quieres saber la verdad?». «No, no quiero saber nada», respondió el chico, horrorizado, pero su voz sonó hueca, llena de dudas. La mujer lo miró fijamente, el dolor en su rostro transformándose en resolución. «Por favor, escúchame. Te han manipulado. Todos hemos sido utilizados», dijo, su voz suave pero firme. La multitud era una tormenta de murmullos y miedo. Algunos retrocedieron, otros avanzaron, como si cada uno estuviera tomando una decisión. Pero el chico, en ese instante, solo sentía un vacío espeso, un pozo de confusión y emociones.
¿Qué era verdad y qué era mentira? El hombre de la chaqueta se dirigió al chico, su mirada intensa. Tú no eres solo un simple chico recolector. Eres el hijo perdido de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. La revelación cayó como un rayo. La expectación en la multitud se transformó en un murmullo ensordecedor. La mujer, pálida, se cubrió la boca con las manos. «Eso no puede ser», balbuceó, desmoronándose. «Es la verdad», insistió el hombre, señalando al millonario. «Tu madre fue forzada a dejarte. Sabes que ella nunca te abandonaría. Pero él no puede permitir que descubras quién eres». La presión en el pecho del chico se hizo insoportable. Se volvió hacia el millonario, buscando respuestas en esos ojos fríos. «¿Es cierto? ¿Quién soy realmente?». Un silencio profundo se instaló entre ellos. Sus corazones latían como uno solo. Y ahí, en ese instante, un grito desgarrador quebró la atmósfera. «¡No te lo lleves!». Era un grupo de hombres armados, saliendo de la multitud como sombras. La atmósfera se tornó explosiva. «¡Es un secuestro! ¡No lo dejes ir!», uno de ellos gritó, avanzando rápidamente. El chico retrocedió, el bebé todavía en sus brazos, sintiendo que la realidad se desvanecía. La confusión y el miedo se apoderaron de él. «¡Cúbrete!», gritó el hombre con la chaqueta, empujando al chico hacia un lado. La multitud se dispersó en un caos total. Gritos, carreras y el sonido de pasos pesados llenaron el aire. La violencia se desataba como un rayo entre relámpagos. De repente, en medio del tumulto, el dispositivo brilló intensamente, iluminando todo a su alrededor. La luz reveló algo en el rostro del millonario. Era una marca, una cicatriz que lo conectaba al chico de formas que nadie podría haber imaginado. La multitud se detuvo. Los gritos se apagaron por un segundo. «Esos hombres no quieren que conozcas la verdad», soltó el millonario, su voz desgarrada. «Tu seguridad está en peligro». El chico sintió cómo todo giraba a su alrededor, su identidad, su pasado, su futuro. Antes de que pudiera comprender la magnitud de la situación, todo se volvió oscuro, un sudor frío recorriendo su espalda. Sabía que algo monumental estaba a punto de romper la frágil barrera de su vida. El destino se precipitaba, y todo lo que creía saber iba a cambiar para siempre. El chico se preguntó, con el corazón en un puño, ¿estaba listo para enfrentar lo que estaba por revelarse? ¿Cómo podría sobrevivir a todo esto? Recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos, su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire se heló y el silencio se hizo pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración. El chico sintió que el suelo se movía bajo sus pies, un mareo que lo obligó a cerrar los ojos un segundo. ¿Por qué todo esto estaba sucediendo? Sin poder aguantar más, preguntó con voz temblorosa, ¿es verdad? ¿Soy yo su hijo? La respuesta del millonario fue inmediata, casi violenta. «¡Silencio!», gritó, su rostro arrugado en una mueca de rabia y desesperación. Pero el chico ya no podía mirar a otro lado, ya no podía ignorar lo que su instinto le decía. Justo cuando el caos parecía llegar a su punto más álgido, un estallido ensordecedor retumbó en el aire. Un golpe seco resonó,
como si el mismo cielo se hubiera partido. La multitud se estremeció, y el chico sintió que el suelo se desplomaba a sus pies. Por un instante, el tiempo se detuvo. Un grupo de hombres con trajes oscuros apareció, armados, como sombras que emergieron del caos. La mirada del millonario se volvió fría y calculadora, y el chico supo que un cambio radical estaba por venir. «¡Protéjanlo!», gritó un hombre del grupo. Su voz era dura y directa. El chico se quedó petrificado. Todo lo que conocía pareció desvanecerse en un instante. La mujer gritó, sus ojos ahora más abiertos que nunca. «¡No permitas que se lo lleven!», suplicó ella, extendiendo sus manos temblorosas. El hombre de la chaqueta, que había estado al borde del tumulto, se interpuso. «¡Detente!», vociferó, sacando nuevamente el dispositivo brillante. La luz parpadeó como un disparo en medio de la oscuridad. «Esto es lo que quieren. No dejes que te controlen». Pero antes de que cualquier cosa pudiera suceder, una explosión de confusión. Uno de los hombres armados cargó hacia el chico, pero el hombre de la chaqueta se lanzó hacia él como un rayo. La multitud gritó, y el caos estalló en una llevada. Y en ese momento, el chico sintió que su mundo se desmoronaba. Una parte de él quería correr, la otra parte, quedarse y enfrentarse a la verdad. Todo se estaba derrumbando, y cuando la explosión resonó nuevamente, se dio cuenta de que no solo era una confrontación física. Un rayo de luz iluminó la escena, y el chico, entre el griterío, escuchó una voz familiar. «Soy tu madre. No te vayas». El corazón del chico se detuvo. La mujer que tenía delante era la misma que había creído perder. «No te lo lleves», repitió ella, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No debes confiar en él». El millonario miró a la mujer, asombrado. Y en ese instante, un giro inesperado. La mujer se desmoronó, su rostro impasible tornándose en rabia. «Eres tú el que ha manipulado todo. Mi hijo no es un objeto para tus juegos de poder», gritó, revelando una fuerza que el chico nunca había visto en ella. El chico se sintió completamente perdido. Todo lo que creía saber se desvanecía en torno a él. Buscó la mirada del hombre de la chaqueta, pero él también parecía abrumado, pues no dejaba de mirar la escena con ojos abiertos de asombro. Las palabras susurradas antes resonaban en su cabeza. «No sabes quién eres realmente». ¿Quién era realmente? El bebé, con los ojos grandes, parecía captar la angustia, apretando su mano, como si le enviara coraje. Pero el instante se rompió en 1000 pedazos, cuando un disparo resonó en el aire, desterrando el caos a un silencio ensordecedor. La multitud contuvo la respiración, y el chico sintió un nudo helado en su garganta. Todo pasó tan rápido. La mujer cayó al suelo, una expresión de shock grabada en su rostro. El chico gritó, un grito desgarrador que atravesó el aire. ¿Qué había pasado? ¿Era todo un sueño? «Mamá, ¿por qué?». Su voz se quebró. La verdad que había estado esperando ahora se convertía en un oscuro laberinto. Nadie sabía qué sucedería a continuación. La multitud estaba paralizada. La conexión que todos habían sentido parecía desvanecerse, cada latido retumbando en un eco en el aire. El chico quedó atrapado entre un presente lleno de preguntas y un futuro que se oscurecía.
¿Qué pasaría ahora? Y la verdad que todos aguardaban. Todo había cambiado, y nadie parecía preparado para afrontar el siguiente paso. El chico sintió que el tiempo se detuvo una vez más, mientras el silencio cobraba vida. El aire se congeló, y el tiempo pareció detenerse. La multitud, que antes estaba llena de gritos y confusión, se convirtió en un silencio ominoso. El chico sintió que el peso de un mundo entero caía sobre sus hombros. ¿Qué estaba sucediendo? Una parte de él quería gritar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La mujer, tirada en el suelo, sostenía su costado. Un charco oscuro comenzaba a formarse a su alrededor. «¡Mamá!», gritó el chico, pero nadie se movía. La rabia y el miedo se unieron en su pecho. ¿Por qué había sucedido esto? ¿Quién había disparado? Los hombres armados comenzaron a avanzar, pero el hombre de la chaqueta se plantó frente a ellos, con determinación. «¡No se acerquen!», gritó, su voz resonando con una fuerza que emanaba del miedo y la desesperación. La multitud, aún paralizada, observaba la escena como si necesitaran una señal, una dirección clara. El chico sentía el corazón golpeando en su pecho. El llanto del bebé resonaba en sus oídos como un eco doloroso. «¿Por qué?», balbuceó, girando entre los rostros conocidos y los extraños, sin saber a quién dirigirse. En ese momento, el millonario, que había quedado en la sombra de la sorpresa, recuperó la compostura y comenzó a caminar lentamente hacia el chico. «Escucha, hay cosas que no comprendes», dijo, pero las palabras murieron en su boca bajo el peso de la realidad. Los ojos del chico lo atravesaron. Sabía que no podía confiarle nada. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó el chico, su voz temblando. Cada palabra era un grito ahogado. Se giró hacia la mujer que aún yacía en el suelo. La desesperación se apoderaba de él. «Mamá, ¿estás bien?». Sus ojos buscaban respuesta en su rostro pálido. La conversación se interrumpió cuando el extraño, el hombre de la chaqueta, rasguñó el silencio. «El disparo no fue directo. Necesitamos salir de aquí. Esto es solo el comienzo», dijo. Sus ojos brillaban con una urgencia, a punto de estallar. Pero justo cuando el chico iba a reaccionar, un estruendo sacudió el aire. Un grupo de hombres armados, de cara oscura y vestimenta camuflada, emergieron de entre las sombras. La multitud se alteró nuevamente. El terror se propagó como un fuego. «¡Al suelo!», alguien gritó entre millones de voces temerosas. El chico, parpadeando aturdido, se lanzó al suelo. Protegía al bebé entre sus brazos. Los gritos y el tumulto estallaron de nuevo. La violencia habría barrido todo. Un destello de luz iluminó el rostro del millonario. «No te muevas», fue lo único que alcanzó a decir antes de que un disparo resonara en el aire. Pero esta vez no fue en dirección a la mujer caída ni al chico, sino hacia él. La bala impactó y el mundo se tornó en un caos absoluto. El chico, paralizado, observó cómo el millonario se desplomaba. Su traje blanco, ahora manchado de rojo intenso. Un rayo de confusión brilló en su pecho. «¿Qué ha pasado?», murmuró, sintiendo que la realidad
empezaba a desmoronarse de nuevo. La escena que se desarrollaba frente a él parecía irreal. Alguien se movió entre la multitud. Una figura conocida se hizo visible. «No, Álvaro, por favor, levántate», gritó, y el chico se dio cuenta de que era su madre. ¿Cómo era posible? Ella había estado ahí todo el tiempo, bajo la sombra del caos. Ella es parte de esto. Se escuchó la voz de la mujer desde el suelo, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero antes de que alguien pudiera preguntar, el caos se reanudó cuando un estruendo resonó de nuevo, esta vez más cerca. La multitud se partió en dos, como si la tierra se abriera, revelando un camino oscuro. El hombre de la chaqueta corrió hacia el chico, el brillo del dispositivo en su mano, capturando la atención de todos. «Esto es lo que quieren. Es más que un simple objeto. Es la clave», gritó, y el chico sintió un nudo en la garganta. «¿La clave de qué?», cuestionó mientras el mundo giraba a su alrededor. Antes de que el hombre pudiera responder, un nuevo disparo resonó, y antes de que el chico pudiera reaccionar, todo se apagó. La oscuridad envolvió todo. El clamor fue reemplazado por un silencio profundo. El chico despertó. No sabía cuánto tiempo había pasado. Su cuerpo estaba levitando, y una voz familiar le murmuraba: «Despierta, despierta». La claridad de la realidad parecía desmoronarse en su mente confusa. Miró alrededor y se dio cuenta de que todo lo que pensaba conocer era una puerta a un abismo de secretos y verdades oscuras. ¿Qué era este lugar? ¿Quién realmente era? La verdad se hizo más espesa, y con ella la desesperación de saber. Y su mundo, fragmentado por los recuerdos y el presente, estaba a punto de reconfigurarse de una manera que jamás imaginó. El chico despertó con un sudor frío. El mundo había girado a su alrededor, y todo parecía un mal sueño. Abrió los ojos y vio luces parpadeantes que lo deslumbraban. «¿Dónde estoy?», se preguntó mientras intentaba recordar. Apenas los ecos del caos. Escuchaba murmullos, voces ansiosas, taladrando su mente. «¡Despierta!», repetía aquella voz familiar, pero no lograba identificarla. A su lado, el bebé seguía llorando, el sonido agudo penetrante en su pecho, haciéndolo sentir más ansioso. De repente, un grito resonó por encima de todo. «¡No te acerques a él!». Se giró y vio a su madre siendo empujada hacia atrás por una figura oscura. Era el hombre de la chaqueta, su rostro demacrado, pero su mirada era intensa. «¡Deténganlo!», exigió, señalando al millonario que yacía en el suelo, en un charco de sangre. La escena era caótica, gente corriendo, gritos resonando. Todo se desvanecía en una espiral de miedo. «¡Mamá! ¿Qué está pasando?», gritó el chico, levantándose de un salto, el terror corriendo por sus venas. Pero a medida que su madre intentaba acercarse, un movimiento brusco interrumpió su carrera. 3 hombres armados, de oscuro y decididos, se abalanzaban hacia el chico, sus miradas llenas de ferocidad. «¡No lo toquen!», exclamó el hombre de la chaqueta, colocándose frente a él. El chico podía sentir su corazón palpitando en su garganta. Miraba entre los hombres que parecían estar allí para cumplir un macabro mandato. «Esto no puede terminar así», decía el hombre, sus manos en alto, como si eso pudiera frenar
el inminente horror. Pero antes de que pudieran reaccionar, la figura del millonario empezó a levantarse. «Están confundidos», rugió, su voz llena de autoridad. La multitud se detuvo. Los murmullos cesaron en un instante. «No lo entienden. Todo esto es parte de un plan mayor». Los ojos de todos se centraron en él. Un silencio pesado envolvió el lugar. Incluso el bebé dejó de llorar, observando con curiosidad. El chico sintió que una verdad oculta comenzaba a revelarse, un hilo de conexión entre lo que sabía y lo que no. Su madre respiraba entrecortadamente, lugar ocupado por el miedo en su mirada. «Dime quién soy», gritó el chico, concesión entre angustia y furia. Pero el millonario sonrió fríamente. Ya no tenía control. «Eres el hijo de...» Pero su frase fue interrumpida por un grito desgarrador. «¡No! ¡No puede ser!» Era una voz conocida. Otra figura se abría paso entre la multitud, en el umbral de la escena. Era un hombre que en el fondo de su ser el chico había olvidado, pero que ahora parecía más real que nunca. «No lo entiendas, eres parte de algo más grande». La incredulidad llenó el aire. «¿Quién eres?», preguntó el chico, sintiendo que la tierra se desvanecía bajo sus pies. «Soy tu verdadero padre», espetó el hombre, su voz resonando como un trueno. La multitud captó el impacto, y un murmullo electrizado fue extendiéndose hacia el fondo, como si el viento hubiera llevado un secreto pesado en sus alas. El chico sintió como si le hubieran lanzado un balde de agua fría. La revelación daba vueltas en su cabeza. Todo lo que había creído desmoronándose como un castillo de naipes. «No, eso no. Tú no puedes ser». «Es la verdad», insistió el hombre, desesperación desenfrenada en sus ojos, entrelazando lo irreal con lo tangible. «Te ocultaron por tu protección, pero ahora es el momento de enfrentarlo». La multitud, paralizada entre incredulidad y asombro, comenzó a murmurar. Había todo tipo de reacciones, miradas de miedo, de repulsión y de sorpresa. El tiempo pareció detenerse, mientras la verdad, dolorosa y devastadora, caía como una tormenta sobre el chico. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estuviste conmigo?». Su voz se quebró, un grito que resonó por encima del caos. Pero el hombre, su padre, ya no tenía respuestas. Una tensión palpable llenaba el aire. «Ellos vienen, no hay tiempo», murmuró, su mirada volviéndose preocupada hacia los hombres armados, quienes habían comenzado a avanzar nuevamente en su dirección. El chico se encontró en un callejón sin salida, atrapado entre dos hombres con los que no sabía cómo lidiar. Su madre luchaba contra las barreras. El hombre de la chaqueta estaba a su lado, vigilando con su mirada afilada a la escena. Todo se sentía inminente, como si la realidad estuviera a punto de estallar en 1000 pedazos. «¡Huyan todos!», gritó el hombre de la chaqueta, pero el chico se quedó estancado, luchando entre la verdad recién descubierta y el horror que se desarrollaba a su alrededor. «¿Por qué no me dijiste la verdad antes?». Volvió a mirar a su padre, reconociendo en sus ojos la puñalada de un destino entrelazado. Una encrucijada donde cada elección podría definir su vida para siempre. Pero justo cuando la lluvia... «¡Papá!». La voz del bebé resonó como un eco del pasado.
convirtiéndose en un catalizador de un caos interminable. Todo lo que pensaba que sabía, lo que creía entender, se tornó en una espiral de secretos que lo inundaron. ¿Y si todo era una mentira? ¿Y si la salvación estaba al alcance de su mano, pero el precio era la traición más enorme? Así la vida del chico se desmoronó. Más preguntas profundas brotaban a medida que la tormenta se intensificaba, y él se encontraba perdiendo el control de todo: su identidad, su familia y la verdad que ahora parecía inalcanzable. El chico despertó en medio de un caos ensordecedor. Las luces parpadeantes a su alrededor eran solo un eco de la pesadilla que había estado viviendo. ¿Dónde estoy?, murmuró tratando de acomodar sus pensamientos. El llanto del bebé solo añadía a la desesperación que sentía. Justo en ese momento, escuchó una voz familiar llamándolo. «Despierta», decía. Pero no era solo una voz. Era un grito desgarrador que parecía arrastrarse desde el fondo de su ser. Era su madre, y su expresión estaba llena de terror. «No te acerques a él», gritó, señalando al millonario que yacía en el suelo, manchado de sangre. La multitud estaba paralizada. Todos estaban expectantes, esperando lo que vendría. El chico miró a su madre con angustia. No entendía por qué había tanto pánico. ¿Quién estaba realmente en peligro? El ambiente se sentía tenso. Cada segundo se estiraba como un chicle, hasta que de repente un disparo resonó como un trueno. El mundo se detuvo en un instante. El chico sintió que le explotaba el corazón en el pecho. Todo se estaba desmoronando, y en ese momento su madre cayó de rodillas, con las manos en el suelo, ensangrentadas. El grito que se formó en su garganta se convirtió en un lamento, mientras la multitud explotaba en pánico. «¿Qué está pasando?», gritó, entre lágrimas y confusión. Pero antes de que alguien pudiera responder, el hombre de la chaqueta, quien parecía tan decidido, empujó al chico hacia un lado. «¡Corre!», le ordenó, mientras los hombres armados se agruparon, listos para avanzar. En una fracción de segundo, la verdad se volvió una sombra. Las palabras de su padre resonaban en su mente. «Eres parte de algo más grande». ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera procesarlo, el chico se lanzó a lo desconocido, tratando de encontrar a su madre entre el empuje de la multitud. Pero entonces, un nuevo giro se presentó. La figura del millonario comenzó a levantarse del suelo. La sorpresa llenó el aire como una niebla densa. A pesar de la herida, se mantenía de pie, como un monstruo resurgiendo de las sombras. «No pueden escapar», vociferó, sangre manando de su costado. Pero su voz tenía un poder sorprendente. El chico sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cómo es posible?», pensó, mientras el horror se cernía como una tormenta. Todos en la multitud retrocedieron, aún atónitos, sin saber qué esperar. Era inhumano ver a ese hombre, herido, tener el control de la situación. De pronto, mientras la tensión flotaba en el aire, un sonido metálico rasgó el silencio, como una puerta que se abre de par en par. Una figura emergió de la oscuridad, vestida de negro, y al verla, el chico sintió un impacto. Era su padre, pero no ese padre que había imaginado. «¡Papá!», gritó en un impulso,
Pero el rostro del hombre era una máscara de frialdad. «No eres el único que ha estado jugando con las cartas», gritó él, su voz llena de un rencor apenas contenido. Todos quedaron paralizados. «Fui yo quien te protegió», continuó mientras el chico sentía que su mundo giraba. La mujer que supo que era su verdadera madre sollozaba, apretando sus manos en señal de desesperación. Y justo en ese momento, la figura fina y oscura que había surgido de la nada sacó algo brillante de su bolsillo. Un dispositivo, similar al que el hombre de la chaqueta había mostrado anteriormente. «Esto es lo que quieren», dijo, agitando el objeto en el aire. «Te han mentido. Tu pasado es mucho más oscuro de lo que imaginas». El chico miró este nuevo giro, sintiéndose como un títere en medio de un juego de poder. El caos se convirtió en un frenesí de murmullos y la violencia al borde de estallar. Con su corazón latiendo como un tambor, comprendió que la verdad que tanto había buscado estaba profundamente oculta en una telaraña de engaños. «¡Mamá!», volvió a gritar, pero esta vez su voz se perdió en el murmullo creciente de la multitud. Todo lo que él creía saber del amor, la protección y la familia se tambaleaba, y en su pecho sentía una mezcla de miedo y determinación. La figura oscura sonrió, y eso envió escalofríos por su cuerpo. «Dentro de esto hay respuestas, y a la vez más preguntas», dijo, dando un paso adelante. El chico, atrapado entre el pasado y el futuro, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. ¿Qué precio tendría que pagar para conocer la verdad? ¿Quién realmente era y en quién podía confiar? Todo estaba por descubrirse, y justo cuando se sintió en el centro de la niebla de la confusión, sintió que lo más oscuro estaba a punto de revelarse. «Ah, recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». El chico miró fijamente el dispositivo brillante que el hombre de la chaqueta tenía en la mano. La luz parpadeaba, proyectando sombras que danzaban sobre los rostros atónitos de la multitud. «¿Qué es eso?», preguntó con una mezcla de miedo y curiosidad, intentando entender por qué todos parecían tan tensos. «Es la verdad, o la mentira que te quieren hacer creer», respondió el hombre de la chaqueta, su voz temblando un poco. «El chico gritó el millonario, quien aún se mantenía de pie, a pesar de la herida. «No puedes confiar en él. Todos están manipulados». La multitud murmuró, las voces llenas de dudas. ¿Quién estaba diciendo la verdad? ¿Quién era realmente el enemigo? Justo en ese momento ocurrió un giro inesperado. Un estruendo resonó, y la figura oscura, que había aparecido del fondo, con el dispositivo en mano, dejó caer una bomba en el suelo. «Esto es para protegerte», gritó mientras una onda de choque atravesaba el espacio, haciendo que el chico y los demás cayeran al suelo, aturdidos. Lo que siguió fueron gritos de pánico, cuerpos empujándose en la búsqueda de escape. La madre del chico se lanzó hacia él. «¡Corre, ahora!», ordenó con una desesperación que quebraba su voz. Pero el chico no podía moverse, sus pies parecían pegados al suelo. «¿Qué está pasando? ¿Por qué?», preguntó, el terror inundando su mente. Pero antes de que alguien pudiera responder, el dispositivo en la mano del hombre de la chaqueta emitió una luz cegadora. Cuando la luz se desvaneció,
La multitud ya no estaba. Solo estaban ellos y un vacío. El chico se giró, buscando a su madre, buscando el rostro familiar en medio de la confusión. Pero ella no estaba. Lo único que vio fue una sombra al fondo. ¡Mamá!, gritó, pero el eco de sus palabras parecía perderse en la nada. «¡Es un engaño!», le gritó el hombre de la chaqueta, su rostro oscuro llenándose de determinación. «Se lo llevaron. Los han atrapado en un juego de sombras. Necesitas saber la verdad». En ese instante, una figura familiar emergió del lado izquierdo. Era su padre. «Tú no tienes que estar aquí», le gritó, el rostro lleno de ira. «No entiendes lo que haces». El chico sintió que su mundo se desmoronaba. Las revelaciones llenaban su mente. ¿Por qué todos tienen secretos? ¿Qué me has ocultado? La desesperación brotaba como un río desbordado. Y entonces, como si el tiempo hubiera decidido evidenciar un momento clave, la sombra se desvaneció, solo para revelar la verdad oculta. «Él no es tu padre. Yo soy tu verdadero padre», gritó el hombre, que siempre había creído que era su padre, su voz desgarradora resonando en la penumbra. El chico sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Era un terremoto de emociones. Las imágenes flash de su vida se desvanecieron, mientras una nueva realidad pisoteaba a la anterior. Eso no puede ser», murmuró, sintiendo que la estabilidad se desvanecía. «Todo lo que pensabas era una mentira. Todo lo que te dijeron», continuó el hombre de la chaqueta, pasos seguros acercándose. «Tu vida fue un constructo, una ilusión diseñada para mantenerte a salvo, pero ahora están viniendo por ti». ¿Quién son ellos?», preguntó el chico, sintiendo que su mente se nublaba con la información. Un rugido ensordecedor llenó el aire, y, en un instante, la figura del hombre de la chaqueta se disolvió en una explosión de luz. «Sé fuerte. La verdad saldrá a la luz», fue lo último que escuchó antes de que todo se oscureciera. Cuando el chico despertó nuevamente, todo estaba en silencio. Solo una oscuridad espesa lo rodeaba. «¡Mamá!», gritó, esta vez más fuerte. Se dio cuenta de que estaba solo. Las palabras de todos resonaban en su mente como eco distorsionado de un dolor profundo. Se quedó quieto, el pulso resonando en su pecho. La confusión giraba en su mente. ¿Realmente era hijo de aquel millonario? ¿Esa sombra su verdadero padre? El miedo y la incertidumbre se entrelazaban, llenándolo de angustia. Y así, en medio de la oscuridad, con un futuro incierto y la verdad al borde de su conciencia, supo que debía salir, descubrir su camino, enfrentar lo que estaba realmente en juego. Pero al dar un paso, sintió un frío helado recorrer su espalda. No estaba solo. La sombra que había pensado que era la verdad seguía acechando. ¿Qué le deparaba el destino? El chico se encontró solo en la oscuridad, el eco de las palabras de su padre resonando en su mente. ¿Qué significa esto?, pensó mientras su corazón latía con fuerza. El miedo se apoderaba de él, pero había algo también, una chispa de determinación que lo empujaba a seguir. «Tienes que salir de aquí», le dijo el hombre de la chaqueta, tirando del chico hacia la salida. Pero el chico sintió que el suelo temblaba bajo sus pies,
y su mente giraba a 1000 por hora. «¿Y si es cierto?», susurró. «¿Qué si soy realmente su hijo?». El hombre lo miró intensamente. «No tenemos tiempo para dudar. Tu vida está en juego. Ellos vendrán por ti». El pánico llenó la sala, y el chico pudo sentir cómo cada segundo se alargaba, pulsando en el aire como un tambor. El disparo resonó de nuevo, y lo transportó de vuelta a la atmósfera hostil que lo rodeaba. «¡Corre!», gritó el hombre, mientras la multitud comenzaba a dispersarse. La escena era caótica, gente empujándose, gritos resonando. El chico sabía que no podía quedarse ahí, no podía rendirse. Justo cuando creía que se había perdido, su madre apareció, desdibujándose entre la gente. «Hijo, ven». Su voz era un faro en la tormenta, pero la expresión en su rostro era de angustia. «Hola». El chico corrió hacia ella, cruzando la distancia que lo separaba. «¿Dónde estás?», preguntó, ansioso, mientras los soldados caían por el suelo, atrapados entre la confusión que había invadido su vida. Cuando finalmente estuvo a su lado, ella lo abrazó con una fuerza desesperada. «No puedes quedarte aquí. Ellos te buscan». «¿Quiénes son ellos?», le preguntó, el miedo instalándose en su pecho. Pero no hubo tiempo para respuestas. Un tiroteo estalló detrás de ellos, llenando el aire de pánico. «¡Adelante!», gritó el hombre de la chaqueta mientras empujaba al chico y su madre hacia la salida. Mientras corrían, sintió que el peso del mundo se deslizaba de sus hombros. Todo lo que había creído saber, todas las verdades y mentiras, estaban por desmoronarse. Pero había algo más, una posibilidad de redención, una vida nueva. «Ahí está la salida», gritó su madre, llantos y murmullos rodeándolos. El chico miró atrás, viendo cómo la multitud luchaba. Gritos de desesperación y miedo se perdían en el eco de la psicosis. No podía dejarse llevar por el pánico. Debía seguir adelante. Cuando finalmente llegaron al aire fresco de la noche, el chico sintió que podía pensar con claridad. «Necesitamos un plan», dijo su madre, mirando al hombre de la chaqueta. «¿A dónde vamos ahora?». «No es tan simple», respondió él, su expresión grave. «La verdad no se oculta solamente en el pasado. Es un juego brutal, y ellos tienen la ventaja». El cielo sobre ellos seguía estrellado, pero el chico sintió que al menos había una oportunidad. «¿Y si luchamos?», propuso, la idea ardiendo en su pecho como un fuego. Los ojos de su madre se abrieron con esperanza, y el hombre de la chaqueta asintió. «Debemos unir fuerzas. Juntos podemos encontrar la verdad. No podemos dejar que nos controlen», dijo. El chico respiró profundo. Sabía que el camino delante de ellos sería peligroso, pero esa verdad era demasiado pesada como para llevarla solo. Mientras se alejaban, el chico sintió que un nuevo capítulo comenzaba. Había secretos, revelaciones y un futuro incierto esperándolos. Era un misterio que deberían desentrañar juntos, y aunque la niebla de la duda permanecía, un rayo de esperanza se alzaba en su interior. «Antes de seguir, necesito que hagan algo», les dijo el hombre de la chaqueta con una intensidad palpable. «Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora. Alimenta el algoritmo que nos mantiene vivos. Y también inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace.
Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para hacerlo. El chico sintió el peso de la responsabilidad de sus palabras. Era el principio de un viaje, uno que prometía no solo dolor, sino quizás una luz al final de la oscuridad.